¿Qué pasaría si te dijera que toda tu vida ha sido una mentira? Que todo lo que crees sobre el mundo, sobre quién eres, no es más que una ilusión cuidadosamente construida para mantenerte atrapado. Esto no es una teoría de conspiración. Es un hecho que los grandes sabios han conocido durante milenios, pero que ha sido deliberadamente ocultado. Los hindúes llamaron a esta ilusión maya, el velo que esconde la realidad. Platón la describió en su famosa alegoría de la cueva. Prisioneros encadenados desde su nacimiento, mirando únicamente sombras proyectadas en una pared, convencidos de que esa era toda la realidad. Ahora dime, ¿y si tú fueras uno de esos prisioneros? Peor aún, ¿quién se beneficia de tu encarcelamiento? La Matrix existe, pero no está hecha de cables, máquinas o algoritmos. Está hecha de ideas, de historias que te contaron y que aceptaste sin cuestionar. Ve a la escuela, saca buenas notas, consigue un trabajo, paga tus cuentas, júbilate, muere. Ese es el guión, y si te atreves a salirte de él, te llamarán loco, irresponsable, soñador. Mientras sigues esa programación, alguien está sacando provecho de ello. El sistema necesita que sigas alienado. Quiere que estés distraído, agotado, consumiendo sin parar, sin tiempo para pensar. Las redes sociales te inundan de información inútil. Las noticias te llenan de miedo y tú sigues girando en la rueda, creyendo que algún día todo mejorará, pero ese día nunca llega. Ahora presta atención. Si este secreto de los grandes sabios ha llegado hasta ti, significa que estás listo para despertar, porque ya lo sientes. Percibes que algo no está bien. Has notado ese vacío dentro de ti, un vacío que nada logra llenar. Puedes intentar escapar, ahogarte en el trabajo, perderte en las redes sociales, anestesiarte con placeres momentáneos, pero el vacío sigue ahí. Y no porque sea un error, sino porque es un llamado. Los antiguos lo sabían. Los egipcios, los griegos, los chamanes, los sabios de Oriente, todos hablaron sobre la ilusión del mundo físico y la necesidad de despertar. Pero esa sabiduría fue arrancada de nuestra civilización, reemplazada por un modelo materialista en el que todo lo que no puede medirse o comprarse simplemente no existe. ¿El resultado? Millones de personas viviendo en piloto automático, pensando que esta carrera sin sentido es lo normal, pero esto no es normal. Y ahora que has visto la verdad, ya no puedes ignorarla. Quédate conmigo hasta el final, porque voy a mostrarte exactamente cómo los grandes sabios siempre supieron este secreto y cómo tú puedes usarlo para cambiar tu realidad ahora mismo. Te despiertas, tomas el teléfono, haces scroll sin pensar. Te levantas con prisa y sientes esa pesadez en el pecho sin saber exactamente por qué. El día comienza y ya estás en piloto automático, repitiendo los mismos hábitos, los mismos pensamientos, las mismas preocupaciones. Sientes que todo está en repetición, como una película que has visto tantas veces que ya sabes exactamente cómo va a terminar, pero no lo cuestionas. Sigues adelante, creyendo que algún día, de alguna forma, todo cambiará. Y si te dijera que esa sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin no es una coincidencia, que esta repetición no es un error, sino un sistema cuidadosamente diseñado para mantenerte exactamente donde estás. Esto sucede porque tu mente es una máquina de patrones. Repite lo que conoce, incluso si eso que conoce te lastima, porque lo familiar le resulta seguro. Si creciste escuchando que la vida es dura, que el dinero solo llega con sufrimiento,
que el amor duele, entonces esas verdades fueron grabadas profundamente en tu subconsciente. Tal vez desees una vida diferente, más libre, más plena, pero algo dentro de ti siempre te arrastra de vuelta al mismo lugar. ¿Por qué? Porque tu mente no se preocupa por tu felicidad, se preocupa por tu supervivencia y lo que le resulta familiar, lo que ya conoce. Lo interpreta como seguro, aunque esa supuesta seguridad sea un ciclo de dolor, escasez y frustración. Lo peor, ni siquiera te das cuenta de que tú mismo te mantienes atrapado en ese bucle. Cada vez que emerge un trauma del pasado, reaccionas de la misma forma: miedo, ansiedad, resentimiento, autocompasión vuelven como si fueran parte de un programa automático. Y lo son. Tu mente reproduce tu dolor cada día sin que siquiera lo notes. Y así es como nace la narrativa de víctima. El mundo me hizo daño. La vida no me dio oportunidades. La gente me traicionó. Nada nunca funciona para mí. Esa historia se repite en tu mente como un mantra silencioso, moldeando la forma en que te ves a ti mismo. Comienzas a definirte por tus traumas. El dolor se convierte en parte de tu identidad. ¿Y sabes cuál es el problema con eso? Esa identidad se convierte en tu prisión, porque cuando te ves a ti mismo como una víctima, entregas tu poder. Crees que el control de tu vida está en manos de otros: el gobierno, la economía, el destino, la suerte. Y mientras creas eso, te quedarás exactamente donde estás. Y eso es, precisamente, lo que el sistema quiere. Porque las personas que se ven a sí mismas como víctimas no crean, no cuestionan, no cambian, solo sobreviven. Y cuando millones de personas simplemente sobreviven, atrapadas en rutinas agotadoras, luchando por pagar cuentas, repitiendo ciclos de miedo y desesperanza, el sistema gana. La ilusión del progreso lo mantiene todo en movimiento. Trabaja más, esfuérzate más, persigue el éxito, pero el éxito nunca llega. La meta siempre se mueve un poco más adelante. Trabajas para ganar un mejor salario, para comprar más cosas, para pagar deudas que nunca terminan. Corres, 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 pero nunca avanzas realmente. ¿Sabes cómo se llama eso? La rueda del hámster, o más comúnmente, la carrera de ratas. ¿Alguna vez has visto a un hámster corriendo sin cesar en esa rueda, creyendo que está yendo a algún lugar? Ahora mírate a ti. Trabajas para pagar las cuentas que te mantienen en el mismo ciclo laboral. Persigues la felicidad en pequeñas dosis. Un fin de semana, una compra, una distracción rápida, y luego vuelves exactamente a la misma rutina vacía. Estás ocupado, ¿sí? Pero no te estás moviendo. Y eso es exactamente lo que esperan de ti. ¿Qué pasaría si te detuvieras, si cuestionaras esa rueda? Pero el sistema no quiere que lo hagas. Te mantiene entretenido, te da nuevas distracciones, te mantiene cansado, te hace creer que esta es la única realidad posible. Porque si ves la verdad, si te das cuenta de que esta carrera es una ilusión, todo se derrumba. Este es el secreto que los sabios siempre han conocido. ¿Y si te dijera que esa verdad ya fue revelada? Que hace miles de años grandes maestros intentaron abrir los ojos de la humanidad, advirtiendo que todo esto, la carrera interminable, la ilusión del control, el vacío que sientes, es solo un juego mental. El problema, muy pocos lo entendieron, muy pocos estaban preparados. Jesús, Buda, Sócrates, Hermes Trismegisto, todos enseñaron lo mismo, de formas distintas, en épocas distintas, en culturas distintas, pero el mensaje central fue siempre el mismo:
El mundo que ves no es el mundo real. Estás atrapado en una ilusión, pero hay una salida. Jesús dijo, el reino de los cielos está dentro de ti. ¿Y dónde buscaron las personas? Afuera, en templos, iglesias, gurús, líderes espirituales, siempre esperando que alguien más les mostrara el camino. Pero la verdad está dentro, siempre lo ha estado. Buda enseñó que todo nuestro sufrimiento proviene de nuestra propia mente, que el apego, el deseo y el miedo son cadenas invisibles que nos atan a un ciclo interminable de dolor. Pero ¿quién escuchó realmente? ¿Quién comprendió en verdad que la clave para la libertad no está en cambiar el mundo exterior, sino en cambiar cómo lo percibimos? Sócrates cuestionaba a las personas, desafiaba sus certezas, les hacía preguntas hasta que su propia lógica se derrumbaba, porque él sabía que la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimiento, sino en desaprender, en mirar todo lo que te han enseñado y preguntarte, ¿y si todo esto fuera una mentira? Y Hermes Trismegisto, el padre de la sabiduría hermética, fue aún más directo. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. ¿Qué significa eso? Que el mundo no te sucede a ti. El mundo sucede a través de ti. Tu realidad externa es un reflejo perfecto de tu estado interno. Cambia tu mundo interior y el mundo exterior se transforma. Pero la mayoría de las personas nunca entendieron estas enseñanzas. O peor aún, fueron distorsionadas, ocultas, borradas. La verdad siempre estuvo ahí, pero fue envuelta en dogmas, misterios y prohibiciones. ¿Por qué? Porque una persona despierta no puede ser controlada. Y aquí es donde entran los textos sagrados y esotéricos. El Evangelio de Tomás, uno de los textos más antiguos atribuidos a Jesús, contiene frases que fueron excluidas de la Biblia oficial, y si lo lees con atención, notarás que enseña algo muy diferente a lo que se ha predicado durante siglos. Si haces salir lo que hay dentro de ti, lo que hay dentro de ti te salvará. Si no haces salir lo que hay dentro de ti, lo que no saques te destruirá. ¿Qué significa eso? Que todo lo que buscas está dentro de ti, que el secreto para transformar tu vida nunca estuvo afuera. Las enseñanzas herméticas dicen lo mismo, la tabla esmeralda. Uno de los textos más antiguos de la tradición oculta habla de transmutación, de la capacidad de convertir plomo en oro. Pero nunca fue alquimia física, siempre fue alquimia mental. Se trata de tomar el peso de tu mente condicionada, cargada de creencias limitantes, y transformarlo en algo puro, elevado, despierto. Y la ciencia, por mucho que haya intentado ignorarlo, está comenzando a aceptar que estos maestros tenían razón. La física cuántica ya ha demostrado que la realidad no es fija, que las partículas subatómicas pueden cambiar su estado dependiendo de la observación, que la conciencia influye en el mundo físico. Esto no es espiritualidad vacía. Esto es experimento de laboratorio, el efecto observador, estudiado durante décadas, demuestra que la realidad responde a la percepción, lo que significa que tu vida, tu experiencia, tu realidad siempre han estado bajo tu control, pero nunca quisieron que lo supieras, porque una vez que te das cuenta de que el poder siempre ha estado dentro de ti, dejas de ser un prisionero. Pero incluso después de descubrir que la realidad no es lo que parece aún, queda un obstáculo que te mantiene. ¿Qué impide a la mayoría de las personas de despertar verdaderamente? Su propia mente. ¿Qué sucede cuando intentas cambiar,
Cuando intentas romper el patrón, de inmediato, una oleada de pensamientos invade tu cabeza. Esto es una tontería. Esto no es para mí. Siempre ha sido así. Y si fracaso, y si sale mal, estos pensamientos aparecen automáticamente, como un reflejo condicionado. Pero aquí está el secreto. Tú no eres tus pensamientos. La mayor ilusión de la Matrix mental es hacerte creer que tu mente eres tú, que todo lo que pasa por tu cabeza es real, verdadero y definitivo. Pero tu mente no es una entidad consciente, es un mecanismo de supervivencia, un sistema que ha aprendido a operar en patrones repetitivos, siempre reaccionando al pasado y proyectando miedo hacia el futuro. Y esa es exactamente la razón por la que sufres. La mente condicionada está atrapada en un bucle constante de pasado y futuro. Te hace revivir viejos dolores, repetir traumas, preocuparte por cosas que aún no han ocurrido. Te identificas con estas historias y empiezas a creer que te definen. Pero ¿y si pudieras desprenderte de esos pensamientos? ¿Y si pudieras observar tu mente funcionando sin dejarte arrastrar por ella? Déjame compartirte una historia. Un discípulo le preguntó a su maestro: «Maestro, mi mente no se detiene. Me atormenta con pensamientos sobre el pasado y el futuro. ¿Cómo puedo ser libre?». El maestro respondió: «Mira ese río. Fluye sin cesar, ¿verdad? Pero tú no eres el río, solo estás sentado en la orilla, observándolo pasar». El discípulo miró el río, confundido. «Pero maestro, ¿y los pensamientos?». El maestro sonrió. «Son como el agua, siempre fluyendo. El problema es que tú saltas al río y dejas que la corriente te arrastre. Luchas, te agitas, te ahogas. Pero si simplemente observas sin reaccionar, te darás cuenta de que el río sigue fluyendo pero no te lleva con él. Esa es la clave. La mente nunca dejará de generar pensamientos, pero tú puedes elegir no dejarte arrastrar por ellos. Este entendimiento es parte de una enseñanza profunda llamada no dualidad, presente en la filosofía de Advaita Vedanta. ¿Qué significa? Significa que la idea de un tú separado de todo lo demás es una ilusión creada por la mente. Tu mente ha fabricado una identidad, un yo que carga con recuerdos, creencias, historias y traumas, y te has aferrado a esa identidad como si fuera real, pero no lo es. Los maestros espirituales siempre han enseñado que la verdadera libertad llega cuando comprendes que no eres la mente, no eres el ego, no eres la historia que te contaron sobre quién deberías ser. Cuando dejas de identificarte con el flujo de pensamientos, algo ocurre, regresas al presente. Y el presente es el único momento real. Piénsalo. ¿Dónde está el pasado? Solo existe en tu memoria. ¿Dónde está el futuro? Solo existe en tu imaginación. El único momento que verdaderamente existe, el único que está ocurriendo, es ahora. Pero la mente no quiere que te des cuenta de esto, porque cuando estás en el presente, pierde el control. Cuando estás en el ahora, no estás preocupado por lo que ya pasó, ni ansioso por lo que aún no ha llegado. Simplemente eres, simplemente existes, y en ese estado de presencia pura, todo el sufrimiento desaparece. El problema es que nos enseñaron a vivir fuera del presente. Fíjate, en este preciso momento, todo está bien. Aquí está la salida de la Matrix mental. La mente constantemente nos arrastra hacia el ayer y el mañana. Siempre ocupados, siempre distraídos. Pero intenta, aunque sea por un instante, detenerte.
Solo siente tu respiración. Solo escucha los sonidos a tu alrededor. Tú eres el creador de tu vida. Y si ya has comprendido que no eres tu mente, que tus pensamientos son solo un programa repitiéndose en bucle, entonces hemos llegado al punto crucial. ¿Quién está realmente al mando de tu vida? La Matrix quiere que creas que son otros, que son las circunstancias externas, el gobierno, la economía, tu familia, tu pasado. Pero esa es la trampa más grande. El verdadero prisionero no es quien está encadenado, sino quien cree que no puede salir. La mentalidad de víctima es lo que mantiene a la mayoría de las personas atrapadas. ¿Alguna vez has conocido a alguien que siempre se queja? Alguien que culpa a los demás por todo lo que le ocurre. Soy así porque tuve una infancia difícil. No puedo porque nadie me da oportunidades. Nunca he tenido suerte. Estas frases pueden parecer inofensivas, pero en realidad son hechizos, afirmaciones que moldean la realidad de quien las pronuncia. Y aquí viene el secreto que los grandes maestros siempre han sabido. Atraes lo que crees que es verdad. Esto no es superstición, es una ley universal. Cuando te ves a ti mismo como una víctima, tu mente busca pruebas para reforzar esa creencia. Empiezas a notar solo obstáculos, problemas, limitaciones. Pero cuando asumes la responsabilidad total por tu vida, algo cambia. Empiezas a ver oportunidades. Dejas de esperar que alguien venga a salvarte y comprendes que tú eres el creador de tu experiencia. Eso es co-creación. Seguro conoces personas que entran a cualquier situación y todo parece fluir. Las puertas se abren. Conocen a las personas correctas. Viven coincidencias increíbles. Parece que el universo los favorece. Pero no es suerte. Es frecuencia. Vibran de un modo que atrae exactamente lo que desean. Y tú también puedes hacerlo. El problema es que la mayoría de las personas quieren cambiar su realidad, sin cambiarse a sí mismas. Quieren abundancia, pero vibran escasez. Quieren amor, pero vibran soledad. Quieren libertad, pero viven con miedo. Y la vida no responde a lo que deseas, responde a lo que eres. El libre albedrío es la clave de todo esto. Puedes elegir seguir jugando el juego de la víctima o aceptar que todo lo que te sucede, de alguna manera, fue atraído por tu propia vibración. Esto puede ser difícil de aceptar, pero también es profundamente liberador, porque si tú creaste tu realidad hasta ahora, entonces también puedes recrearla. Y aquí es donde comenzamos a hablar del despertar. Salir de la Matrix no significa huir a las montañas ni vivir aislado del mundo. Significa despertar a la verdad, que nunca estuviste realmente atrapado. Las personas confunden despertar con iluminación, pero el despertar es solo el primer paso. Cuando Buda alcanzó la iluminación, no fue tocado por un rayo divino, simplemente se detuvo. Dejó de buscar fuera lo que siempre había estado dentro. Jesús dijo lo mismo. El reino de los cielos está dentro de vosotros, pero la humanidad ha pasado siglos mirando al cielo, esperando una salvación que siempre estuvo dentro de cada uno de nosotros. Despertar no te convierte en un ser perfecto, simplemente abre tus ojos. Comprendes que tus emociones no eres tú, que tu mente no eres tú, que las historias que te contaste sobre quién deberías ser tampoco eres tú. Y por primera vez, ves las cosas como realmente son. Pero aquí está lo más importante. Despertar no es un evento único, es un proceso. No tienes que esperar una gran revelación para cambiar. Pequeños cambios diarios ya empiezan a desmontar la ilusión. El simple acto de observar tus pensamientos sin reaccionar es un gran paso.
practicar la presencia, elegir conscientemente qué sentir, qué decir, en qué creer. Todo esto es parte del despertar. Y cuando despiertas, la realidad cambia. Ya no vives como antes. Sientes que algo dentro de ti se mueve. Una percepción sutil que se desplaza lentamente allí y sin que puedas explicarlo del todo. Sabes que todo cambia. La diferencia es clara. Las mismas situaciones que antes te desequilibraban, ahora te parecen insignificantes. Lo que antes te irritaba, ahora simplemente pasa como el viento. Te das cuenta de algo fundamental. Siempre habías tenido una elección, pero la Matrix quiere que lo olvides. Quiere mantenerte funcionando en piloto automático. Pero ahora que la has visto, ahora que entiendes el juego, ¿de verdad crees que puedes volver a dormir? Empieza a surgir la conexión con lo sagrado, con Dios, el universo, el orden cósmico, pero darse cuenta de la ilusión no es suficiente. Ahora que has visto la Matrix tal como es, la pregunta es, ¿cómo escapas de ella? ¿Cómo rompes ese sistema invisible que te mantiene atrapado? La respuesta está en una palabra: desprogramación. Durante años, tu mente ha sido entrenada para operar automáticamente. Te despiertas y tomas el teléfono antes siquiera de salir de la cama. Consumes información sin filtro. Vives en piloto automático. Reaccionas a las situaciones siempre de la misma manera. Y cada una de esas acciones fortalece tu prisión mental. Si quieres salir, debes reprogramar tu conciencia. La primera clave es el silencio interior. La Matrix se alimenta del ruido. Tu feed nunca se detiene. Tu mente nunca se detiene. Tu atención es secuestrada una y otra vez, pero es en el silencio donde aparece la verdad. Por eso la meditación es tan poderosa, no como una práctica mística lejana, sino como un acto de desconexión del ruido y reconexión contigo mismo. Si nunca has meditado antes, comienza de forma simple, 5 minutos al día. Simplemente cierra los ojos y observa tu respiración. No intentes controlar nada, solo observa. Al principio, tu mente gritará, intentará arrastrarte de nuevo a los antiguos patrones, pero persiste. Poco a poco empezarás a notar que existe un espacio entre tú y tus pensamientos. Y es en ese espacio donde comienza la libertad. Pero no basta con silenciar la mente. También debes elegir qué alimenta tu conciencia. El segundo paso es el ayuno digital. El sistema se alimenta de tu atención, con cada notificación, con cada titular sensacionalista, con cada discusión sin sentido. Tu energía se drena. Estás siendo manipulado sin darte cuenta. La única forma de romper este ciclo es desconectarte del ruido externo y reconectarte con tu propia energía. Intenta pasar un día sin redes sociales. Luego, un fin de semana completo. Observa cómo reacciona tu mente. Al principio puede sentirse incómodo, como si te estuvieras perdiendo de algo. Pero pronto descubrirás que la verdadera pérdida era todo ese tiempo y energía desperdiciados alimentándote de estímulos vacíos. Y una vez que limpies lo que no te sirve, puedes comenzar a reprogramar tu mente con lo que realmente importa. Todo lo que crees sobre ti mismo fue puesto ahí por alguien más. Tus creencias sobre el dinero, el amor, el éxito, la felicidad, fueron condicionadas por un sistema que nunca quiso que descubrieras tu verdadero poder. Ahora es momento de cambiar eso. Utiliza afirmaciones conscientes. Reprograma tu mente para la realidad que quieres crear.
Escribe nuevas verdades y repítelas cada día. Soy libre, soy próspero, estoy despierto. Dilas con convicción. Siente la verdad detrás de cada palabra. Tu mente subconsciente no distingue entre realidad e imaginación. Si cambias tu vibración, tu realidad no tendrá opción más que seguirla, porque todo en el universo responde a la ley de la vibración. La frecuencia en la que operas determina lo que atraes. Si vibras en miedo, atraes más situaciones que refuerzan ese miedo. Si vibras en abundancia, empiezas a ver oportunidades por todas partes. Si vibras en presencia, comienzas a experimentar la vida de una manera completamente diferente. Y cuando cambias por dentro, el mundo externo no tiene otra opción que seguirte. Pero hay algo aún más profundo en este viaje. Llega un punto en que la desprogramación ya no se trata solo de cambiar creencias o hábitos. Se trata de algo mucho mayor, de reconectar con lo que verdaderamente eres. Y esto nos lleva a la conexión con lo sagrado. La Matrix quiere que creas que solo es real lo que puede verse, tocarse y medirse. Pero esa limitación fue impuesta para mantenerte alejado de lo que realmente importa. El misterio de la existencia. La diferencia entre religión y espiritualidad auténtica es simple. La religión impone un camino, una serie de reglas, un sistema cerrado de creencias. La espiritualidad, en cambio, es un viaje de descubrimiento. Es un proceso interno de reconexión con la esencia divina que siempre ha estado dentro de ti. Los antiguos llamaban a esta esencia Logos, el principio universal, algo que no puede explicarse, pero sí sentirse, algo que no pertenece a ninguna doctrina, pero que está presente en todas ellas. Conectarse con lo sagrado no requiere rituales complejos. Sucede en el silencio de una respiración consciente, en el calor del sol sobre tu piel, en la presencia plena del momento presente. Está en todo, pero solo puede percibirse cuando sueltas la ilusión de la separación, porque esta es la verdad más grande. Nunca estuviste separado de lo divino. Solo te enseñaron a creer que lo estabas, y una vez que entiendes esto, tu vida nunca vuelve a ser la misma, porque el despertar no ocurre solo en la mente. Transforma la forma en que sientes, en que ves, en que existes. Y ahora que has visto la verdad, ahora que has reconocido la ilusión, solo queda una pregunta. ¿Qué vas a hacer con esto? Porque el conocimiento sin acción no vale nada. Muchas personas descubren todo esto y aún así viven igual. Saben que pueden cambiar, pero eligen quedarse en los mismos patrones. El miedo a lo desconocido les impide dar el siguiente paso, pero tú ya no estás inconsciente. No puedes fingir que no sabes. Ya viste, ya entendiste, y si aplicas esto, tu vida cambiará para siempre. Las personas a tu alrededor lo notarán, tus reacciones cambiarán, aparecerán nuevas oportunidades. No porque haya ocurrido algo mágico, sino porque tú cambiaste por dentro. Y cuando cambias por dentro, el mundo externo no tiene otra opción que reflejar ese cambio. Pero no esperes que todo sea perfecto. Despertar no significa que nunca más enfrentarás desafíos, ni que dejarás de sentir miedo o duda. Significa que ahora sabes que nada de eso te define. La paradoja del despertar es esta: todo cambia, y sin embargo, nada cambia, porque el mundo sigue siendo el mismo, pero ahora lo ves de una forma completamente distinta. Y antes de que te vayas, hay algo muy importante que te espera. He preparado un video especial para ayudarte a dar el siguiente paso en este viaje. Es un contenido que llevará todo lo que hablamos aquí aún más profundo.
y te mostrará cómo aplicarlo a tu vida de forma real y práctica. Así que no te vayas todavía. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo y nos vemos del otro lado.